Ya, ahora sí, enfermedades neuromusculares. Es un pequeño repaso, ya que tenemos que ver la enfermedad neuromuscular más representativa de todas, que es la miastenia gravis. Ya habíamos hecho un adelanto en la semana pasada, vamos a continuar, ¿no? Ya como ustedes sabrán, hay una enorme cantidad de enfermedades neuromusculares, algunas son adquiridas, otras son hereditarias. Dentro de las adquiridas tenemos, ya habíamos dicho, ¿no? La dermatomiositis, la polimiositis y la enfermedad o la miopatía por copos de inclusión. Y tenemos también las medicamentosas, por ejemplo, con el uso de corticoides. Entonces, ya sabemos, ¿no? La enfermedad neuromuscular puede afectar el músculo, ¿no? Las distrofias, la unión neuromuscular, la miastenia gravis, el nervio periférico, la motoneurona, la esclerosis lateral miotrófica o Guillain-Barré. Ya no vamos a hablar de la clasificación, eso ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Miren este gráfico, ¿no? Esto es la diferentes tipos de miopatías que uno puede tener, ¿no? Y miren este cuadro que cuando sí, como sea, lo importante es que en muchos de los casos hay que biopsia muscular, ¿de acuerdo? Podemos tener en los síndromes hiperosinofílicos, en la polimiositis eosinofílica, miomiositis focal, la secundaria de los fármacos, la miopatía tóxica, ¿no? La miopatía del enfermo crónico, la polineuropatía del enfermo crónico, que se ve con frecuencia en los pacientes UCI, la miopatía asociada al HIV, ¿no? La miositis eosinofílica, la miopatía por compuesta inclusión, la miopatía sarcoidea, etcétera, etcétera. Esta es la lista de las enfermedades neuromusculares, ya las hemos hecho, ¿no? Las distrofias musculares, las miopatías distales, las congénitas, la distrofia de Steiner, las miotonías congénitas, las parálisis periódicas familiares que tienen que ver con hiper e hipocalemia, más otras adicionales, las enfermedades musculares inflamatorias, o sea, las polimiositis y las miositis, ¿no? Las miositis por cuerpos de inclusión, las miositis osificantes, las miopatías metabólicas, las enfermedades de la unión neuromuscular, ya nuevamente la miastenia gravis y las amiotrofias espinales, que son el ELA, ¿no? Ya eso ya no lo vamos a, bueno, lo vamos a tocar someramente, ¿no? Pueden haber enfermedades neuromusculares enzimáticas, o sea, por acúmulo de distrofina o ausencia de la misma, calpaína, merosina, hemerina, ¿no? Aquí tenemos las distrofinopatías, ¿no? O las distrofias musculares como la de Duchenne y la de Becker, DMD y DMB, que ya lo hemos revisado. Hay otras congénitas y poco frecuentes, la de Fukuyama, por el déficit de merosina, por el síndrome de Walker-Warburg, ¿no? La distrofia de Emery-Dreifuss, todas esas que de alguna forma ya las hemos visto. Hemos visto la distrofia de Duchenne, ¿no? También tenemos las miopatías distales, como la de Welander, la de Marquez-Vickrix, la de Miyoshi, la de Nonaka. No vale la pena mencionarlas porque son eventuales raras de observar, ¿no? Las parálisis periódicas familiares, que ya les dije, que normalmente se ve en personas. Un ratito, chicos, por favor. Mil disculpas, chicos. Si el jefe llama, hay que atenderlo. Muy bien, ¿no?
Seguimos, ¿no? Y ya tenemos las enfermedades musculares inflamatorias, de las cuales ya hemos hablado someramente, porque eso se ve más en reumato, las polimiositis y la dermatomiositis. Con las dermatomiositis que se ven que porque comprometen piel y músculo, y las polimiositis que comprometen solamente músculo, ¿no? Las polimiositis que son de predominio de la infancia y las dermatomiositis que son predominio del adulto, ¿no? Hay mialgias, hay dolor proximal, debilidad, se usan corticoides, ¿no? Mientras más juveniles son, mientras más precoces son, más dañinas son, ¿no? Las miositis por copa de inclusión que se ven más por arriba de los 50 años, ¿no? La miositis osificante progresiva y las miopatías metabólicas, ¿no? Que son raras también, poco frecuentes, ¿no? Y aquí vámonos por miastenia gravis, que este es al final el objetivo. Este es el objetivo de la clase, ¿no? Es la enfermedad neuromuscular por elección, ¿no? El típico ejemplo de enfermedad neuromuscular. La miastenia gravis es el resultado de la metabolización rápida en la unión neuromuscular. ¿De acuerdo? Es una enfermedad autoinmune, lo que significa que se producen anticuerpos contra, ¿no?, la unión neuromuscular. Es crónica y usualmente es controlable, ¿no? Lo que está en contra de su evolución es la edad del paciente. Mientras más edad, más posibilidades de complicaciones en la miastenia gravis. Un relativamente alto porcentaje de personas con miastenia gravis tiene compromiso en el timo, ¿de acuerdo? Y recuerden que el timo tiene que ver con el tejido linfoide, de tal manera que la hipertrofia del timo o el timoma tiene que ver, es asociado con una respuesta inflamatoria, ¿no? Muy bien. No tiene distingo de raza ni de sexo, ¿no? Se ve dependiendo de la edad, más en mujeres jóvenes menores de 40 y en varones por arriba de los 60 años. ¿No? Entonces, hay formación de anticuerpos que bloquean, alteran o destruyen los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular. ¿Ya? Entonces, la falta de acetilcolina, o mejor dicho, la falta de los receptores de acetilcolina evita la contracción del músculo y eso produce la parálisis llamada miastenia gravis. Ahora, estos anticuerpos contra el receptor colinérgico son de predominio de IgG y este IgG tiene que ver con la producción del linfocito T CD4. ¿De acuerdo? Entonces, eso se encuentra en más o menos 15% de los pacientes con miastenia gravis. Aunque va a haber un porcentaje que va a tener anticuerpos no detectables. Y también se puede asociar la miastenia gravis, que es considerada una enfermedad autoinmune, con otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las tiroiditis. Como ya les comentaba, más o menos el 70% de las personas que tienen miastenia gravis van a tener un timo anormal. Es decir, traduciéndose en una hiperplasia linfoide, que es una respuesta inmunológica. Hay las formas infantiles de miastenia gravis, no lo vamos a tocar. Lo vamos a hacer en pediatría y vamos a ver las formas clínicas en los adultos. Hay la llamada clasificación de Osserman y Jenkins, en la que vamos a encontrar 3 tipos de miastenia gravis, ¿no? La 1, que es la localizada u ocular, solamente afecta los ojos y los párpados. La 2, que está dividida en 2A y 2B. La 2A, que es la generalizada leve, donde no hay trastornos en la función respiratoria. Normalmente hay una afectación generalizada leve, o sea, no hay una parálisis, sino una paresia leve, y ese comienzo lento. Y en el 2B, donde los síntomas son generalizados, moderados a graves, ¿no?, donde hay un pequeño porcentaje que puede entrar a déficit
respiratorio como consecuencia de compromiso vulvar, ¿no? Que es poco frecuente, ¿no? Lo más frecuente es que encontremos un comienzo gradual, con una afectación generalizada muscular, ¿no? Moderada a grave, o sea, con una parece que puede ser una plejía, y eventualmente podemos llegar a compromiso vulvar y a parálisis con necesidad de ventilación mecánica, que no es lo frecuente. Y el nivel 3, o el estadio 3, o el tipo 3 de la clasificación de Osserman y Jenkins, en la cual vamos a encontrar la miastenia gravis aguda fulminante, ¿no? Con una debilidad general de progresión rápida, o subaguda, que puede ser de hasta 6 meses de evolución y que termina en una afectación vulvar y como consecuencia de eso, afectación de la musculatura respiratoria con pronóstico reservado. La miastenia gravis tiene como clínica principal la disminución de la fuerza progresiva. Esa puede ser progresivamente rápida, progresivamente lenta, pero hay disminución que puede comenzar más frecuentemente a nivel de los músculos de los ojos y de los párpados, y luego ir bajando y descendiendo para producirse en la deglución y bajar nuevamente más aún para poder comprometer los músculos respiratorios, sobre todo el diafragma, ¿no? Si hay compromiso ocular, vamos a ver que hay debilidad en los músculos oculares, o sea, ver ptosis, diplopia, ¿no? Y luego disfagia o disartria como consecuencia de la parálisis de los músculos de la deglución. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de miastenia gravis? En general, el diagnóstico se hace en forma clínica, ¿no? Pero hay que tratar de demostrar que el paciente tiene miastenia gravis, porque el diagnóstico diferencial, por ejemplo, es el síndrome de Guillain-Barré, hay otras polineuropatías paralizantes, esclerosis lateral amiotrófica, ese es parte, o los trastornos, los déficits vitamínicos del grupo de vitaminas B que pueden hacernos confundir con miastenia gravis, ¿no? Tenemos el dosaje de anticuerpos contra los receptores de acetilcolina, ¿no? Que se encuentra en 75% de las formas oculares y más del 90% en la enfermedad sistémica, ¿no? También podemos buscar los anticuerpos antimúsculo estriado, se hace el test de tensilón y la electromiografía. No vamos a entrar en detalles que no son propios del curso. Eventualmente se puede pedir tomografía de resonancia magnética, ¿no? Y las pruebas de músculo pulmonar pueden predecir la necesidad del paciente de entrar a un apoyo de otro tipo como consecuencia de la miastenia, por ejemplo, la ventilación mecánica, ¿no? O puede predecir la evolución hacia una crisis miasténica. ¿Qué es la crisis miasténica? La crisis miasténica es la agravación brusca de la miastenia, ¿no? Con compromiso de la musculatura respiratoria. ¿Y eso qué produce? Produce polipnia, taquicardia, dificultad para respirar, retención de CO2, secundariamente puede haber hipoxemia, ¿no? Y el paciente puede entrar en paro respiratorio. Pero normalmente no se presentan en forma tan rápida, pueden darnos días, ¿no? Para poder decidir, ¿no? Hemos tenido en la UCI varios pacientes con este problema que comienzan un trastorno de deglución, pero que en el AGA ya comienza a notarse un aumento del CO2 y eso nos conduce a pensar que el paciente va a requerir ventilación mecánica, por eso pasa la UCI. Que hay eventos que van a descompensar la miastenia gravis, por supuesto. Puede ser la misma medicación, ¿no? Vamos a revisar, ¿no? Puede ser una infección, puede ser la fiebre, ¿no? Puede ser la reacción adversa a un medicamento, una intervención quirúrgica, un traumatismo, una infección respiratoria, por ejemplo, puede causar una crisis miasténica. Existe una larga lista de medicamentos que tienen que ver con el desarrollo de la miastenia gravis, o sea, son desencadenantes. Vamos, con antibióticos, por ejemplo, la clinda, eritromicina y tetraciclina, por ejemplo, ¿no? Con los antirreumáticos y antimaláricos, la cloroquina, ¿no?
con los bloqueantes de la unión neuromuscular, ¿no? Bueno, el becuronio, por ejemplo, que eso es en sala de operaciones, o la toxina botulínica, los antiarrítmicos como beta bloqueadores, los anticonvulsivantes epilépticos como la fenitoína, obviamente cualquier depresor respiratorio, o sea, cualquier hipnótico, propofol, midazolam, ¿no? Opiáceos y barbitúricos pueden producir una depresión respiratoria mayor, los corticoides, ¿no? Pero también hay fármacos que deben ser vigilados y los cuales se recomienda no administrar, ¿no? Las benzodiazepinas, los opiáceos, ¿no? Los anticolinérgicos o antiespasmódicos como la atropina o la escopolamina, etcétera, etcétera. Aquí ven ustedes la cloroquina y hidroxicloroquina, colistina y otros polipeptídicos, la sal de magnesio, la teritromicina, la toxina botulínica, los beta bloqueadores, las fenotiacinas, los aminoglucósidos, por ejemplo, la gentamicina, las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, hasta los corticoides pueden producir una crisis miasténica. Todo paciente con crisis miasténica debe ser hospitalizado y monitorizado en forma respiratoria. ¿De acuerdo? Todo paciente. ¿Por qué? Porque su evolución puede ser rápidamente progresiva. Si el paciente está en crisis miasténica, se debe dar, ¿no es cierto?, inmunoglobulina por, por 3 a 5 días, o plasmaféresis, que puede ser, en promedio son 5 sesiones, pero pueden durar hasta 9 sesiones. Ustedes pueden ver que las mejorías las vamos a ver en el 80% de las personas de los afectados, sobre todo en los jóvenes, ¿de acuerdo? Y cuando la miastenia gravis se perpetúa en el tiempo y se hace un buen estudio tomográfico o serológico y uno se da cuenta que el timo está comprometido, entonces lo que termina haciendo es una timectomía, ¿de acuerdo? Se extrae el timo. ¿Cuál es el tratamiento de la miastenia gravis? Los fármacos anticolinesterácicos, por ejemplo, la piridostigmina, la neostigmina, ¿no? Que ayudan a mejorar la transmisión neuromuscular, es decir, hacen que la colinesterasa esté más tiempo en la unión neuromuscular para que sean absorbidas las moléculas, ¿no? Eso es lo que es. Los inmunosupresores, como los corticoides, la ciclospina, la citropina, la timectomía, como les había comentado, la plasmaféresis, la administración de inmunoglobulinas. Hay una larga lista, por ejemplo, la neostigmina, ¿no? Piridostigmina, también, son típicos medicamentos que se usan en la miastenia gravis, ¿no? Pero estos anticolinesterácicos también van a producir reacciones adversas medicamentosas, ¿no? O sea, efectos adversos. Diaforesis, diarrea, y esa no es una diarrea infecciosa, es una diarrea por colinesterácicos, ¿de acuerdo? Esta es la equivalencia, ¿no? La equivalencia aproximada para obtener una buena fuerza muscular de 15 miligramos de prostigmina igual a 0,25 miligramos de prostigmina, ¿no? Por bien endovenoso, o sea, en lo oral y endovenoso. También se tiene que administrar corticoides, entre 1 a 1,5 miligramos por kilo los primeros días de la enfermedad, luego para ir disminuyendo, ¿no? Los inmunosupresores, como la cetropina, ¿no? Y finalmente la timectomía, si es que el paciente no mejora a pesar del uso de los fármacos expuestos anteriormente. También se usa la plasmaféresis en la crisis miasténica, recuerdo que es el retiro, o es el intercambio de plasma, ¿no? Digamos, es la limpieza o filtración del plasma. ¿Cuál es su objetivo? Limpiar todos los anticuerpos que habíamos hablado, la inmunoglobulina G, retirarla
para que quede, entre comillas, limpia la sangre y la unión neuromuscular pueda volver a funcionar nuevamente. Las sesiones normalmente se dan entre 5 y 7 sesiones, pueden prolongarse algunas más hasta 9 sesiones. Cada sesión suele durar 3 horas, ¿no? Y en muchos casos el efecto es benéfico, acaba la plasmaféresis, el paciente mejora rápidamente. Como les decía, el uso de inmunoglobulinas. ¿No? ¿Qué es lo que hacen las inmunoglobulinas? Compiten dentro de la unión neuromuscular con las otras inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el tratamiento, perdón, cuál es la indicación del tratamiento con inmunoglobulinas? ¿No? La crisis miasténica, ¿no? Periodos en los cuales hay una descompensación de la enfermedad, sobre todo cuando hay deterioro vulvar, o sea, el compromiso de los músculos respiratorios, ¿no? La falta de respuesta al tratamiento convencional, o sea, si le damos piridostigmina, nostigmina más corticoides y el paciente no mejora, entonces hay que irse con las inmunoglobulinas. Si no hay inmunoglobulinas, entonces se hace plasmaféresis. Acá, por ejemplo, en el hospital tenemos una unidad que se llama de medicina transfusional, que al final es un hematólogo o un patólogo que hace la superespecialidad y se dedica solamente a hacer plasmaféresis. Muy bien, chicos. Hemos acabado las 2 clases. Quería saber si es que hay alguna pregunta al respecto. ¿Tienen alguna duda? Si no, para que continúen su clase prácticas, recuerden que mañana terminamos el curso con traumatismos encefalocraneados, ELA, que es una enfermedad neuromuscular, y Guillain-Barré, que es otro tipo de enfermedad muscular, y tenemos que revisarlas de todas maneras. Si no hay ninguna pregunta, entonces vayan ustedes a las salas correspondientes con sus profesores y nos vemos más tardecito. Paola, si me escribes te lo voy a agradecer. Nos vemos, chicos. Muy buenas tardes. Gracias, doctor.